La estación orbital Kepler-7 flotaba en el vacío como un anillo de plata rota cuando la nave de refugiados TH-RAXI atravesó su perímetro de seguridad sin solicitar permiso, sin transmitir códigos de identificación, sin siquiera reducir la velocidad hasta el último momento posible, y el comandante Marcus Webb observaba desde el puente de mando como esa cáscara metálica irregular, medio destruida por lo que parecían impactos de armamento de plasma, se acercaba dando tumbos en una trayectoria que cualquier piloto humano habría considerado suicida, mientras las alarmas aullaban por toda la estación y los sistemas automáticos de defensa apuntaban sus cañones hacia la intrusa, esperando solo la orden de disparar que Marcus mantenía en la punta de su lengua pero no pronunciaba porque algo en la desesperación de esa aproximación, en la forma en que la nave luchaba contra su propia inercia, le decía que no enfrentaban una amenaza sino una tragedia en desarrollo. Señor, no responden a ninguna frecuencia, informó la teniente Chen desde comunicaciones, su voz tensa como un cable a punto de romperse, y sus escudos están completamente caídos, detecto múltiples brechas en el casco y... Dios mío, señor, hay señales de vida pero están débiles, muy débiles. Marcus apretó los puños contra la barandilla del puente calculando en fracciones de segundo las posibilidades, podría ser una trampa, los dominios Borkai habían usado naves civiles como bombas antes. Habían sacrificado a sus propios refugiados para camuflar ataques terroristas, pero también era posible que fueran exactamente lo que parecían, víctimas huyendo del infierno que la guerra había convertido el sector Epsilon en un cementerio de mundos. Y si Marcus daba la orden equivocada, sí. Destruía una nave llena de inocentes, ese peso lo acompañaría hasta su tumba. Tractores ordenó finalmente captúrenla con delicadeza, llévenla al muelle de cuarentena 3, y quiero equipos médicos y de seguridad esperando, protocolo de amenaza nivel 4. La nave TH-RAXI fue envuelta por rayos azules de energía que la guiaron con una suavidad que contradecía su poder destructivo potencial, y mientras era remolcada hacia las entrañas de la estación, Marcus abandonó el puente y corrió hacia el muelle porque algo en su instinto militar, forjado en 20 años de servicio y una docena de conflictos, le gritaba que lo que estaba a punto de suceder cambiaría algo fundamental, aunque no sabía qué ni cómo. El muelle de cuarentena olía a ozono y metal frío cuando Marcus llegó, su equipo ya desplegado en posiciones defensivas mientras los médicos esperaban detrás de barreras portátiles. Y la compuerta de la nave TH-RAXI se abrió no con el siseo hidráulico esperado sino con un gemido de metal torturado, derramando una bocanada de atmósfera contaminada que hizo que los detectores ambientales enloquecieran. Lo primero que salió fue el olor, una mezcla de ozono quemado, fluidos biológicos desconocidos y algo dulzón que resultaba perturbador, y luego las figuras comenzaron a emerger, TH-RAXI, seres altos y esbeltos con piel que cambiaba de color según sus emociones, actualmente mostrando tonos de gris enfermizo y verde pálido que el traductor cultural de Marcus identificó como señales de terror extremo y dolor, seres que se arrastraban más que caminaban, que se aferraban unos a otros con sus 4 brazos mientras sus grandes ojos compuestos reflejaban las luces de la estación como fragmentos de vidrio roto. Equipo médico adelante, ordenó Marcus, y observó cómo los doctores se movían con eficiencia practicada, escaneando, evaluando, comenzando tratamientos de emergencia incluso mientras los refugiados seguían saliendo de la nave en un flujo constante de miseria, eran quizás 50 individuos, tal vez 60. Difícil de contar con todos moviéndose y algunos arrastrándose y otros siendo cargados. Y entonces ella apareció, la última en salir, tambaleándose en el umbral de la compuerta como si cada paso requiriera toda su fuerza de voluntad, y Marcus sintió que algo se contraía en su pecho porque ella era diferente. Era más pequeña que los otros TH-RAXI, su piel mostraba patrones de color que fluctuaban erráticamente entre el azul profundo y el violeta, y llevaba en sus brazos algo envuelto en tela que protegía contra su cuerpo con una ferocidad que trascendía las especies, y cuando ella cayó de rodillas en la rampa de desembarque y sus ojos múltiples encontraron los de Marcus a través de la distancia, él supo con certeza absoluta que estaba mirando a una madre protegiendo a su hijo. Marcus corrió antes de darse cuenta de que se estaba moviendo, sus botas resonando contra el metal del muelle mientras cruzaba la distancia que los separaba de ella, ignorando los gritos de advertencia de su equipo de seguridad porque el entrenamiento táctico podía decirle que era una estupidez acercarse a un alienígena desconocido sin protección, pero la humanidad básica le gritaba más fuerte. Y cuando llegó junto a ella y se arrodilló, ella retrocedió instintivamente, sus brazos apretando más el bulto contra su pecho mientras su piel destellaba en rojo de advertencia. Está bien, dijo Marcus con voz suave, levantando las manos en lo que esperaba fuera un gesto universal de paz, estás a salvo ahora, déjame ayudarte, y aunque no sabía si ella podía entender el inglés,
Aunque las palabras probablemente eran solo ruido para sus oídos alienígenas, algo en su tono, en su postura, en la antigua empatía de mamífero que compartían a pesar de evolucionar en mundos separados por años luz, pareció alcanzarla porque el rojo de su piel se desvaneció lentamente hacia tonos más cálidos de naranja y ámbar. Ella dijo algo en su propio idioma, una cascada de sonidos que eran como campanas de cristal rozándose, y el traductor automático en el oído de Marcus luchó por procesar el significado antes de escupir una aproximación tosca. Pequeña en enferma, por favor. Salvar. Marcus extendió sus manos lentamente telegrafiando cada movimiento, y cuando ella finalmente, después de un momento que pareció eternizarse, aflojó su agarre y le permitió ver lo que protegía. Él sintió que su corazón se rompía un poco porque era una criatura diminuta, no más grande que un gato terrestre, con la misma piel cambiante que su madre pero atascada en un gris enfermizo que casi no fluctuaba, y sus ojos, tan grandes en proporción a su pequeña cabeza, estaban velados y apenas abiertos. «Doctor Camara», gritó Marcus y la doctora jefe estaba ya corriendo hacia ellos, su escáner médico en alto y zumbando antes de llegar, y cuando pasó el dispositivo sobre la criatura pequeña, Marcus vio cómo la expresión de la doctora se tensaba detrás de su visor. «Envenenamiento por radiación», dijo Camara con voz clínica que no lograba ocultar completamente su horror, «exposición severa, probablemente de un reactor dañado o armamento nuclear, sus células se están desintegrando, su sistema inmunológico está colapsado y...» Hizo una pausa mordiendo su labio. «Marcus, no sé si podemos hacer algo, nuestra medicina está diseñada para humanos, sus bioquímicas son completamente diferentes, cualquier cosa que intentemos podría matarla más rápido». La madre Raxi no necesitaba traducción para entender el tono de esas palabras, la desesperanza que contenían, y el sonido que emitió fue algo que Marcus nunca olvidaría, un grito que contenía todo el dolor del universo, que trascendía idioma y especie y llegaba directo al centro de cualquier cosa capaz de sentir empatía, y ella comenzó a mecerse de adelante hacia atrás, acunando a su hija moribunda mientras su piel destellaba en patrones caóticos de todos los colores imaginables. Marcus miró a Camara, luego a la madre, luego a la pequeña criatura que luchaba por cada respiración, y sintió surgir dentro de él esa terquedad fundamental que definía a su especie. Esa negación absoluta a aceptar lo imposible que había llevado a los humanos de las cavernas a las estrellas, que los había hecho sobrevivir pandemias y guerras y desastres que habrían extinguido a razas más sensatas. «Entonces averígualo», dijo con voz que no admitía argumentos, «tienes los mejores xenobiólogos de la estación, tienes una base de datos médica que incluye información de 300 especies conocidas. Tienes tecnología que puede leer y mapear sistemas biológicos en tiempo real, así que usa todo eso y encuentra una manera, porque no vamos a quedarnos aquí mirando cómo muere una niña cuando tenemos aunque sea una mínima posibilidad de salvarla». Camara lo miró durante un largo momento, luego asintió bruscamente. «Necesitaré muestras, de ella y de la madre, y acceso completo a sus bases de datos médicas si tienen alguna, y un equipo completo trabajando en esto sin descanso». Y Marcus ya estaba gesticulando a su equipo, dando órdenes que ponían en movimiento toda la maquinaria de la estación. Las siguientes 6 horas fueron un borrón de actividad frenética mientras la bahía médica de Kepler 7 se transformaba en un laboratorio de xenobiología de emergencia, con hologramas brillantes de estructuras celulares Raxi flotando en el aire mientras doctores e ingenieros y científicos que habían sido arrancados de sus turnos de descanso trabajaban en un problema que era como intentar armar un rompecabezas tridimensional donde la mitad de las piezas eran de un conjunto diferente y Marcus lo observaba todo desde la galería de observación, incapaz de alejarse aunque sabía que solo estorbaba, su presencia un recordatorio silencioso de que había convertido esto en una prioridad personal y que esperaba resultados. La madre Raxi, que se había identificado mediante el traductor como Siira de la Casa de las Mareas Carmesí, se negaba a separarse de su hija a quien llamaba Lyss Ara con una inflexión vocal que el traductor identificaba como «pequeña luz de mi oscuridad», y los médicos habían dejado de intentar moverla, en su lugar trabajando alrededor de ella mientras ella cantaba algo en su idioma nativo, una melodía que subía y bajaba como olas en una playa que nunca había visto. Marcus había asignado a la teniente Chen como enlace, y ella informaba cada 30 minutos con actualizaciones que eran técnicas y complejas pero que básicamente se resumían a «todavía intentándolo, todavía no hay éxito». Hasta que la 7ª hora cuando Chen subió a la galería con una expresión que Marcus no podía leer completamente pero que contenía algo parecido a asombro culpable. «Encontraron algo», dijo Chen sin preámbulo. El Dr. Yatsen, el xenobiólogo de sistemas, estaba revisando la estructura celular Raxi y notó que sus mitocondrias, bueno, su equivalente a mitocondrias,
Tienen una configuración que es increíblemente similar a ciertos tipos de bacterias extremófilas que encontramos en Titán, y resulta que hemos estado estudiando esas bacterias porque tienen esta capacidad loca de reparar daño por radiación en su propio ADN. Y Yatsen cree, no está seguro pero cree que si pueden sintetizar las proteínas correctas de esas bacterias y modificarlas para que no sean rechazadas por el sistema inmune TH-RAX, podrían iniciar un proceso de reparación celular en la pequeña. Marcus se incorporó tan rápido que casi se golpeó la cabeza contra el panel de observación. ¿Cuánto tiempo necesitan? Y Chen hizo una mueca. Ese es el problema, señor, sintetizar las proteínas, modificarlas, probarlas para asegurar que no sean tóxicas, ejecutar simulaciones. Todo el proceso estándar llevaría días, tal vez semanas, y la pequeña LYSS ARA no tiene eso. Según Camara tiene quizás 12 horas antes de que el daño celular alcance un punto de no retorno. Marcus sintió que su mente se aceleraba, considerando opciones, calculando riesgos. ¿Y si saltamos las pruebas?, preguntó, y Chen lo miró como si hubiera sugerido abrir la esclusa de aire. Señor, eso podría matarla, podríamos estar inyectándole veneno puro. No hay manera de saber sin las pruebas apropiadas, pero Marcus estaba negando con la cabeza. Está muriendo de todas formas, teniente. Sin intervención su probabilidad de supervivencia es 0 con esto, incluso si es una posibilidad de 1 en 100, es mejor que 0, pero no es nuestra decisión, y comenzó a bajar las escaleras hacia la bahía médica, es de su madre. Siira levantó la vista cuando Marcus se acercó, sus colores apagados por la fatiga y el dolor continuo, y él se arrodilló junto a la cápsula médica donde LYSS ARA yacía conectada a máquinas que mantenían sus signos vitales en niveles apenas funcionales, y con el traductor mediando torpemente entre ellos, Marcus explicó la situación, sin endulzarla, sin hacer promesas que no podía cumplir, presentando los hechos crudos. Tenían una posible solución que no había sido probada, que podría funcionar o podría acelerar la muerte de su hija, pero que representaba la única oportunidad real que tenían. Siira escuchó en silencio, sus 4 manos entrelazadas de maneras que el lenguaje corporal humano de Marcus no podía interpretar completamente, y cuando finalmente habló, su voz a través del traductor sonaba cansada más allá de la comprensión. Ustedes los humanos son jóvenes en la galaxia, recién salidos de su mundo natal, apenas conocidos más allá de sus fronteras. ¿Por qué hacen esto? Porque arriesgan sus recursos, su tiempo, por una refugiada TH-RAX y su cría. No les debemos nada. No hay tratados entre nuestros pueblos, no hay beneficio político o económico para ustedes. Marcus consideró la pregunta, consciente de que era importante, que su respuesta significaba algo más allá del momento inmediato, y finalmente dijo con simple honestidad, porque podemos. Porque cuando ves a alguien sufriendo y tienes aunque sea una pequeña capacidad de ayudar y eliges no hacerlo, pierdes algo de ti mismo, algo que no puedes recuperar. Y sí, somos nuevos en la galaxia, sí. Hay especies que nos miran como primitivos porque todavía luchamos entre nosotros y cometemos errores terribles y nuestras emociones a veces anulan nuestra lógica, pero esas mismas emociones, esa empatía que nos hace llorar por extraños, que nos hace arriesgar todo por alguien que acabamos de conocer, eso también es parte de lo que somos. Y no quiero perderlo solo porque ahora volamos entre las estrellas. Siira lo miró durante un largo momento con esos ojos compuestos que reflejaban su rostro en cientos de facetas, y luego algo cambió en su postura. Sus colores se volvieron hacia tonos de azul profundo que el traductor identificó como respeto y determinación mezclados. Háganlo, dijo simplemente, salven a mi pequeña luz o déjenla morir sabiendo que alguien intentó todo lo posible. El Dr. Yatsen y su equipo se movieron con precisión de cirujanos de combate, sintetizando las proteínas modificadas en un proceso que normalmente requería equipos especializados y días de tiempo de laboratorio, pero que completaron en 90 minutos mediante atajos y técnicas experimentales que probablemente violarían una docena de protocolos de seguridad. Y cuando la inyección estuvo lista, cuando el líquido azul brillante estuvo suspendido en la jeringa hipodérmica adaptada para la fisiología TH-RAX, la doctora Camara personalmente administró la dosis mientras todos en la bahía médica contenían el aliento. Durante 5 minutos no pasó nada, los monitores continuaron mostrando las mismas lecturas decrecientes, el mismo declive lento hacia el cero final, y Marcus vio cómo la esperanza comenzaba a drenar de las expresiones de su equipo. Como si Ira se preparaba para lo peor, sus colores volviéndose hacia el gris de la desesperación total, pero entonces, tan sutil que al principio pensó que lo había imaginado, una de las lecturas fluctuó hacia arriba, solo un pequeño incremento, casi dentro del
Margen de error, pero luego otra lo hizo y otra, y de repente Kamara estaba inclinada sobre los monitores, su voz elevándose con incredulidad apenas contenida. Está funcionando, Dios santo, está realmente funcionando. Su tasa de reparación celular está aumentando, su sistema inmune está comenzando a recuperarse, ella está. El resto de las palabras de Kamara se perdieron en el sonido que Siira hizo. Una nota musical alta y pura que llenó toda la bahía médica y que hizo que incluso los que no sabían nada sobre los TH-Raxi entendieran que estaban escuchando alegría en su forma más destilada. Y ella presionó sus manos contra el transparente de la cápsula médica donde LYSS Ara descansaba, y Marcus vio como los colores de la piel de la pequeña comenzaban a estabilizarse, el gris enfermizo siendo lentamente reemplazado por tonos más saludables de verde y azul. No fue una recuperación instantánea. Esas cosas solo sucedían en los dramas mal escritos, pero durante las siguientes 12 horas las mejorías continuaron de manera constante y medible. Y cuando LYSS Ara finalmente abrió completamente sus ojos y emitió un sonido débil que el traductor interpretó como el equivalente TH-Raxi de madre, no había nadie en la bahía médica cuyos ojos estuvieran completamente secos. Incluso el Dr. Jadsen, que se enorgullecía de su objetividad científica, tuvo que quitarse sus lentes para limpiarlos con sospechosa frecuencia. Marcus había regresado al puente en algún momento para manejar las 100 otras crisis que requerían atención del comandante de la estación, pero Chen lo mantuvo actualizado con informes cada vez más optimistas, y fue durante su turno de noche, cuando la estación funcionaba con personal reducido y las luces estaban atenuadas para simular un ciclo circadiano que los humanos todavía necesitaban incluso en el espacio, que Siira vino a buscarlo. El guardia en la puerta del puente anunció su llegada con evidente incomodidad porque las visitas no programadas del comandante eran raras y las visitas alienígenas aún más raras, pero Marcus la recibió personalmente, conduciéndola a su oficina donde las ventanas mostraban la curvatura del mundo oceánico debajo de ellos. Un planeta sin nombre oficialmente pero que los colonos llamaban Esperanza, porque habían aprendido que ponerle nombres a las cosas las hacía reales de maneras que las coordenadas estelares nunca lograrían. Siira se movía con más fuerza ahora, su propio tratamiento médico había progresado bien y sus colores eran vibrantes en tonos que Marcus había aprendido a asociar con salud y determinación, y cuando habló, el traductor procesó sus palabras con menos interferencia estática ahora que había tenido tiempo de aprender sus patrones de habla. Comandante Webb, he venido a ofrecer algo que mi gente rara vez ofrece a otras especies, y que nunca, en toda nuestra historia registrada, hemos ofrecido a los humanos porque ustedes son demasiado nuevos, demasiado desconocidos, demasiado impredecibles para los estándares TH-Raxi. Marcus esperó sintiendo que estaba en el precipicio de algo importante y Siira continuó, debo explicar primero quién soy para que entienda el peso de esto, no soy una refugiada común, soy la séptima voz de las mareas carmesí, lo que en su estructura política sería equivalente a algo entre una embajadora y una líder religiosa, y mi casa es una de las 14 que gobiernan los mundos TH-Raxi en el Gran Consejo. Mi palabra lleva peso que resuena a través de 100 sistemas estelares y 1000 billones de mi gente. Marcus sintió que su columna se enderezaba involuntariamente, recontextualizando todo lo que había sucedido. No sabía, comenzó, pero Siira hizo un gesto con dos de sus manos que el traductor interpretó como era irrelevante en ese momento. Estaba huyendo no solo de la guerra sino de un ataque dirigido específicamente contra mí. Los Borkai sabían que matarme desestabilizaría las alianzas que he pasado décadas construyendo, y casi tuvieron éxito, habrían tenido éxito completamente si su estación no hubiera elegido la misericordia sobre el protocolo, si usted no hubiera elegido ver a una madre necesitada en lugar de una carga política potencial. Ella se acercó a la ventana, mirando el mundo oceánico debajo. Los TH-Raxi tenemos un concepto que no se traduce perfectamente a su idioma, pero su traductor lo aproxima como deuda de sangre luminosa. Es una obligación que va más allá de la política o la economía, es un reconocimiento de que una vida fue salvada de una manera que honra tanto al salvador como al salvado, y crea un vínculo entre familias, entre casas, que persiste a través de generaciones. Marcus sintió que estaba empezando a entender hacia dónde iba esto. Siira, ayudamos porque era lo correcto, no porque esperáramos recompensa, pero ella interrumpió con un sonido que el traductor interpretó como risa amarga, y eso, precisamente eso, es porque la deuda es tan profunda, porque no esperaban nada, porque su primera pregunta no fue, ¿qué podemos ganar?, sino, ¿cómo podemos ayudar? Eso es tan alienígena para la mayoría de las especies con las que he tratado que apenas puedo procesarlo. Incluso mi propia gente a quienes amo habrían hecho cálculos políticos primero, habrían considerado las implicaciones antes de actuar,
pero ustedes los humanos, ustedes simplemente actúan desde el corazón y se preocupan por las consecuencias después. Es aterrador e inspirador en igual medida. Ella se volvió para enfrentarlo completamente, sus 4 manos formando un patrón que el traductor no pudo procesar pero que Marcus intuyó era algún tipo de gesto formal, en nombre de la Casa de las Mareas Carmesí. En nombre de mi hija cuya vida fue devuelta cuando debería haber sido cenizas, declaro deuda de sangre luminosa con usted personalmente, comandante Marcus Webb, y con la humanidad en general. Esta deuda será registrada en los archivos eternos de mi gente. Será conocida en todo el territorio TH-Raxi, y significa que desde este día, los humanos tienen en los TH-Raxi no solo aliados sino familia, con todo lo que eso implica en términos de defensa mutua, comercio preferencial, intercambio tecnológico y apoyo político en el Consejo Galáctico. Marcus sintió que el peso de esas palabras lo golpeaba como una ola física porque entendía lo suficiente de política galáctica para saber que lo que Sihira acababa de ofrecer era algo por lo que los diplomáticos humanos habían estado luchando durante décadas sin éxito. Acceso real a uno de los poderes establecidos de la galaxia, una asociación que podría elevar a la humanidad de recién llegados ignorados a jugadores legítimos en la escena interestelar. Sihira, nosotros estamos honrados, pero no hice esto solo, fue toda mi tripulación, los doctores y científicos, incluso los guardias que mantuvieron el perímetro seguro mientras trabajábamos, y ella hizo ese gesto que podría haber sido asentimiento, lo sé. Y todos serán reconocidos en los archivos, pero el liderazgo importa, usted estableció el tono, tomó la decisión de arriesgar recursos en nosotros cuando podría haber elegido la seguridad, ese tipo de liderazgo es lo que define a las civilizaciones en los momentos críticos. Durante los siguientes días, mientras LYSS Ara continuaba recuperándose y el resto de los refugiados TH-Raxi recibían tratamiento y alojamiento temporal en la estación, Marcus comenzó a entender la magnitud de lo que había caído en su regazo. Sihira no había estado exagerando su influencia, en cuanto envió su declaración formal de deuda de sangre luminosa a través de los canales TH-Raxi. La respuesta había sido inmediata y masiva, naves de la flota de las Mareas Carmesí llegaron al sistema para escoltar a su séptima voz a la seguridad, y con ellas vinieron diplomáticos y comerciantes y académicos, todos ansiosos por establecer conexiones con la estación y la humanidad que había ganado tan inesperadamente el favor de una de las 14 casas. El comando de la flota humana estaba simultáneamente encantado y aterrado por las implicaciones. Marcus recibió 3 llamadas de almirantes diferentes en un periodo de 6 horas, todos tratando de entender exactamente qué había hecho y cómo podían replicarlo. Y tuvo que explicar una y otra vez que no había sido estrategia o cálculo sino simple decencia humana básica, lo cual pareció frustrar a los estrategas militares que querían convertirlo en una doctrina táctica replicable. Pero en medio de todo el torbellino político y las negociaciones de alto nivel que comenzaron a tener lugar en salas que Marcus normalmente nunca habría podido acceder, lo que más lo marcó fue algo mucho más simple. Fue la tarde cuando LYSS Ara fue declarada lo suficientemente recuperada para dejar la bahía médica, y Sihira la llevó a través de la estación para mostrarle las vistas, y la pequeña criatura miraba todo con ojos enormes llenos de asombro. Y cuando pasaron por la cantina donde Marcus estaba tomando su primer café en lo que parecían años, LYSS Ara se soltó de la mano de su madre y corrió hacia él con esa falta de autoconciencia que los niños de todas las especies parecían compartir. Marcus se arrodilló instintivamente cuando ella se acercó poniéndose a su altura, y LYSS Ara lo miró con esos ojos que ahora brillaban con salud en lugar de estar velados por la muerte inminente. Y luego hizo algo que Sihira más tarde explicó era profundamente significativo en la cultura TH-Raxi, tocó su frente contra la de Marcus, un gesto de confianza absoluta e intimidad familiar, y su piel donde hizo contacto brilló con los colores más cálidos de su espectro, dorados y naranjas y rojos. Suaves que el traductor identificó como amor y gratitud y reconocimiento. Marcus sintió que algo se quebraba dentro de él, todas las tensiones de los últimos días, todo el peso del mando y la responsabilidad y las decisiones imposibles. Y tuvo que parpadear rápidamente para aclarar su visión porque comandantes de estaciones orbitales no lloraban en cantinas públicas, excepto que aparentemente sí lo hacían cuando una niña alienígena que había estado a horas de la muerte los tocaba con confianza absoluta. Sihira observaba con colores que mezclaban tonos de profunda emoción. Ella entiende, dijo suavemente, quizás no todos los detalles políticos o médicos, pero entiende que estaba muriendo y ahora está viva, y entiende que usted y su gente son la razón. Los niños entienden las cosas importantes con más claridad que los adultos a veces. Marcus pasó el resto de esa tarde con Sihira y LYSS Ara,
mostrándoles la estación desde la perspectiva de alguien que había vivido allí durante 3 años. No los muelles de carga o las bahías militares, sino los lugares donde la gente realmente vivía, el jardín hidropónico donde cultivaban vegetales que sabían a hogar, el observatorio donde los niños de la estación venían a mirar las estrellas y soñar con mundos distantes, la sala de recreación donde docenas de culturas diferentes de la Tierra y más allá se mezclaban en un caos alegre de juegos y música y competencia amistosa. Y mientras caminaban, Marcus notó cómo otros miembros de la tripulación reaccionaban a Sihira y LYSS Ara, no con el miedo o la desconfianza que a veces teñía las interacciones con alienígenas desconocidos, sino con curiosidad genuina y calidez, porque la historia de la niña salvada se había difundido por toda la estación como un incendio, y todos sentían que habían sido parte de algo importante, algo que afirmaba las mejores partes de lo que significaba ser humano. Cuando llegó el momento de que Sihira y los refugiados partieran, escoltados de manera segura por la flota TH-Raxi hacia un territorio donde los Borkai no se atreverían a atacar, hubo una ceremonia improvisada en el muelle de lanzamiento donde media estación se congregó para despedirse, y Sihira dio un discurso que el traductor procesó de manera hermosa por una vez, capturando no solo las palabras sino algo de la emoción detrás de ellas. Vine a esta estación esperando morir, esperando que mi hija muriera, refugiados sin nombre en una guerra que ha consumido mundos y vidas innumerables, y en cambio encontramos algo que pensaba que era un mito en la galaxia moderna. Encontramos gente que se preocupa por extraños, que arriesga sin esperar retorno, que ve a otro ser sufriendo y no puede hacer otra cosa que intentar ayudar. Sus colores se desplazaron a través de todo el espectro mientras hablaba, pintando emociones complejas que los humanos observaban con asombro incluso sin entender completamente todos los matices. Los TH-Raxi son una raza antigua. Hemos caminado entre las estrellas durante milenios mientras ustedes todavía estaban descubriendo el fuego, y en ese tiempo hemos visto surgir y caer imperios, hemos presenciado maravillas y horrores más allá de la comprensión, y pensábamos que habíamos visto todo lo que las especies sintientes podían ser, pero ustedes los humanos nos han mostrado algo nuevo, o quizás algo muy antiguo que la mayoría de las razas pierden en su camino hacia la sofisticación tecnológica. Nos han mostrado que la compasión no es debilidad, que la empatía no es ingenuidad, que elegir ayudar cuando no hay beneficio táctico no es tonto sino fundamentalmente correcto. LYSS Ara estaba parada junto a su madre, sus colores estables y saludables ahora, tan diferentes de la criatura agonizante que había sido llevada a la estación, y cuando Sihira terminó su discurso, la pequeña corrió una última vez hacia Marcus, quien la levantó sin pensar, sosteniéndola con la misma delicadeza que usaría con un niño humano, y ella cantó algo en su voz de campanas de cristal que el traductor interpretó como una canción de gracias tradicional TH-Raxi, normalmente cantada solo para la familia inmediata, y el hecho de que la cantara para Marcus, para toda la tripulación reunida, fue entendido por los otros TH-Raxi presentes como un honor extraordinario. Cuando la nave TH-Raxi finalmente partió, sus motores dejando rastros de luz azul contra el negro del espacio, Marcus se quedó en la cubierta de observación viendo cómo se alejaba hasta que fue solo otro punto de luz entre millones, y la teniente Chen se paró junto a él en silencio compartido antes de finalmente decir: ¿Crees que la volveremos a ver, señor? ¿A LYSS Ara? Marcus consideró la pregunta pensando en las vastas distancias entre las estrellas, en las corrientes de la política galáctica que podían llevar vidas en direcciones impredecibles, en el simple hecho de que el universo era grande y las coincidencias eran raras. No lo sé, admitió finalmente. Probablemente no, las probabilidades son contra eso. Ella regresará a los mundos TH-Raxi, crecerá en una cultura completamente diferente de la nuestra, vivirá una vida que probablemente nunca intersecte con la nuestra. De nuevo hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras cuidadosamente, pero no creo que eso sea lo importante es que está viva para vivir esa vida, que existe un futuro para ella cuando no debería haber ninguno, y que de alguna pequeña manera, la humanidad fue parte de hacer que eso sucediera. Chen asintió pensativamente. El comando de la flota está hablando de hacer de esto un caso de estudio, un ejemplo de diplomacia de primer contacto exitosa. Creo que van a perder completamente el punto. Marcus rió, un sonido sin humor. Probablemente sí, van a intentar convertirlo en procedimiento estándar. Paso 1, encuentre alienígena moribundo. Paso 2, salve alienígena moribundo. Paso 3, gane alianza política. Como si fuera tan simple, como si pudieras reducir la decencia básica a un diagrama de flujo. Se alejó de la ventana, volviendo a la realidad del mando de estación con sus 1000 pequeñas crisis diarias que necesitaban atención. Pero si incluso algunos de ellos entienden el verdadero mensaje,
Si esto inspira aunque sea a algunos comandantes o diplomáticos o civiles a ver a los alienígenas como personas primero y recursos políticos segundo, entonces tal vez todo el caos de la última semana habrá valido la pena. En las semanas que siguieron, la vida en Kepler 7 gradualmente regresó a algo parecido a la normalidad, aunque una normalidad transformada por lo que había sucedido. La estación se convirtió en un hub menor para las relaciones humano-TH-Raxi, con intercambios culturales y científicos que fluían en ambas direcciones, y a veces Marcus recibía mensajes de Siira, actualizaciones sobre la recuperación completa de LYSS Ara, sobre los cambios políticos que la deuda de sangre luminosa había causado en las estructuras de poder TH-Raxi, sobre las formas en que la historia de lo que sucedió en una estación orbital humana sin nombre estaba resonando a través de la galaxia más amplia, y cada mensaje terminaba con la misma frase: mi hija pregunta por el humano de corazón amable que olía a café y coraje. Y Marcus guardaba esos mensajes en un archivo personal que revisaba en las noches cuando el peso del mando se sentía particularmente pesado. Recordatorios de que a veces las decisiones más importantes no son las tácticas cuidadosamente calculadas, sino las simples elecciones humanas de ayudar cuando alguien necesita ayuda, de cuidar cuando sería más fácil no hacerlo, de elegir la compasión sobre la conveniencia incluso cuando, especialmente cuando, no hay beneficio obvio en hacerlo porque esas eran las cosas que definían a la humanidad en su mejor momento, no las armas que construían o los territorios que reclamaban o los recursos que acumulaban, sino la capacidad fundamental de mirar a un extraño, incluso un extraño que ni siquiera compartía su biología básica, y ver no una amenaza o una oportunidad sino simplemente otro ser que merecía ayuda, y si esa simple empatía que había evolucionado en las sabanas africanas millones de años atrás para ayudar a pequeños grupos de primates a sobrevivir, si eso era lo que la humanidad traía a la galaxia más amplia, entonces Marcus pensaba que tal vez, solo tal vez, el universo sería un poco mejor por su presencia en él. Y cuando finalmente se durmió cada noche en sus cuartos espartanos con las estrellas brillando a través de su ventana, soñaba a veces con una pequeña criatura alienígena con piel que brillaba en colores que desafiaban la descripción, viva y saludable y llena de posibilidades, y en esos sueños ella cantaba con voz de campanas de cristal una canción que él no entendía pero que lo llenaba de un calor que reconocía como esperanza, la esperanza de que a pesar de todas las guerras y la crueldad y la oscuridad que manchaban la galaxia, todavía había espacio para gentileza, todavía había valor en elegir ayudar, todavía había sentido en creer que las acciones de una persona, de una tripulación, de una especie, podían hacer diferencia en las vastas e indiferentes distancias entre las estrellas, y esa esperanza, más que cualquier alianza política o ventaja tecnológica que pudiera venir de la relación con los TH-Raxi, era el verdadero regalo que Siira y LYSS Ara le habían dado. El recordatorio de que la humanidad en su esencia no era definida por su capacidad de destruir o conquistar sino por su negación persistente, casi terca, a dejar que el universo apague la pequeña llama de empatía que ardía en el corazón de su especie. Una llama que había sido encendida en tiempos prehistóricos, cuando el primer humano vio a otro sufrir y sintió ese impulso irracional, ilógico, completamente humano de ayudar, y que ahora, milenios después, brillaba lo suficientemente fuerte como para iluminar no solo un mundo sino el espacio entre los mundos, alcanzando a través del vacío para tocar vidas que nunca debieron intersectarse, creando conexiones que desafiaban la probabilidad y la política y el simple sentido común, porque eso era lo que los humanos hacían, para bien o para mal, para bendición o condena, construían puentes donde otros veían abismos, encontraban terreno común donde otros veían solo diferencia, y se negaban absolutamente a aceptar que la vastedad del cosmos era excusa para la indiferencia ante el sufrimiento. Y mientras Marcus finalmente caía en un sueño profundo con esos pensamientos dando vueltas en su mente, la estación Kepler 7 continuaba su rotación eterna alrededor del mundo oceánico abajo, hogar de 500 almas humanas y ahora, gracias a una semana que nadie olvidaría jamás, el lugar donde la humanidad había probado a sí misma y a la galaxia más amplia que valía la pena el espacio que ocupaba entre las estrellas. 12 años habían pasado desde el día en que la nave refugiada TH-Raxi había atravesado el perímetro de Kepler 7, 12 años durante los cuales Marcus Webb había ascendido de comandante de estación a almirante de sector, supervisando no una instalación orbital sino 17 sistemas estelares en la frontera de expansión humana, y en esos 12 años la galaxia había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. La alianza con la Casa de las Mareas Carmesí había abierto puertas que habían estado cerradas para la humanidad,
había elevado a la especie de recién llegados ignorados a miembros junior pero respetados del Consejo Galáctico, y Marcus había estado en el centro de todo eso, el humano de corazón amable, que los TH-Raxi invocaban en sus cámaras de negociación, el símbolo viviente de que la humanidad podía ser confiable, pero el precio de ese simbolismo había sido alto. Marcus había pasado más tiempo en reuniones diplomáticas y sesiones del Consejo que en el espacio real. Más tiempo sonriendo para las cámaras y estrechando apéndices alienígenas que haciendo el trabajo que realmente le importaba, y había momentos cada vez más frecuentes, cuando miraba su reflejo en las ventanas de su oficina en la estación de comando Arcturus, y apenas reconocía al hombre que devolvía la mirada. Marcus llevaba un uniforme con más condecoraciones de las que podía nombrar, hablaba 6 idiomas alienígenas con fluidez funcional, y había olvidado cuándo fue la última vez que tomó una decisión basada puramente en instinto en lugar de cálculo político. La llamada llegó durante lo que debería haber sido su único día libre en 3 meses. Chen, ahora capitán y su oficial de enlace principal, apareció en su pantalla personal con una expresión que Marcus había aprendido a leer como problemas serios disfrazados de petición de rutina. Almirante, tenemos una situación que requiere su atención personal. Una delegación TH-Raxi acaba de llegar sin anuncio previo, están solicitando reunirse específicamente con usted. Se niegan a tratar con cualquier otro oficial o diplomático y señor. Está encabezada por la séptima voz de las mareas carmesí, y Marcus sintió algo contraerse en su pecho porque Sihira no viajaba personalmente sin razones de peso. No cuando su posición en el Gran Consejo TH-Raxi era tan precaria después de años de luchas políticas internas sobre la alianza humana que ella había forjado. Marcus se vistió rápidamente el uniforme formal que odiaba porque era restrictivo y estaba cubierto de insignias que representaban logros que se sentían cada vez más huecos, y se dirigió al muelle diplomático donde las naves TH-Raxi ya habían atracado. 3 cruceros elegantes que eclipsaban en tecnología y potencia de fuego a cualquier cosa en el arsenal humano, recordatorios de que por mucho que la humanidad hubiera avanzado en 12 años, todavía eran niños jugando entre gigantes. La comitiva que descendió de la nave principal era impresionante incluso para los estándares TH-Raxi, guardias de honor con armaduras que cambiaban de color en patrones hipnóticos, diplomáticos con sus insignias de rango tejidas directamente en su piel biomodificada, y en el centro Sihira, más vieja ahora, sus colores más apagados de lo que Marcus recordaba pero aún proyectando esa presencia de autoridad que hacía que incluso los diplomáticos humanos más experimentados se pusieran nerviosos. Pero fue la figura junto a ella la que hizo que Marcus se detuviera en seco, una TH-Raxi joven, alta y esbelta incluso para su especie, con patrones de color que se desplazaban en cascadas de azules profundos y violetas vibrantes. Y cuando ella vio a Marcus a través de la distancia del muelle, sus colores estallaron en dorados y naranjas que reconoció incluso después de 12 años como alegría y reconocimiento, y supo con certeza absoluta que estaba mirando a LYSS Ara. Ya no una criatura moribunda en sus brazos sino una mujer joven por los estándares de su especie, y el conocimiento de cuánto tiempo había pasado, de cuánto él había permitido que las exigencias de su posición lo alejaran de las cosas que realmente importaban, lo golpeó como un golpe físico. Almirante Webb, dijo Sihira con formalidad cuando se acercó, sus palabras procesadas ahora por traductores neuronales que eran infinitamente superiores a los dispositivos torpes de una década atrás, agradezco que nos reciba con tan poca advertencia. Entiendo que su tiempo es valioso y que hay protocolos que estamos evitando, pero lo que debo discutir no puede esperar los canales diplomáticos normales ni puede confiarse a intermediarios. Marcus hizo el gesto de saludo TH-Raxi que había practicado hasta la perfección, consciente de las docenas de cámaras que sin duda estaban grabando cada segundo de este encuentro. Séptima voz, siempre es un honor. Usted y los suyos son bienvenidos aquí sin necesidad de protocolos, nuestra deuda de hospitalidad hacia usted supera cualquier formalidad burocrática, era el tipo de respuesta diplomática pulida que había aprendido a dar sin pensar, pero entonces sus ojos se deslizaron hacia LYSS Ara y algo más genuino entró en su voz, y LYSS Ara, has crecido, la última vez que te vi eras. Estaba muriendo, completó LYSS Ara, su voz a través del traductor neural era sorprendentemente clara, con una calidad musical que recordaba a campanas de viento. Y usted era el extraño que decidió que una vida alienígena valía más que la conveniencia política. Sí, almirante, recuerdo, no todo, era muy joven y estaba muy enferma, pero recuerdo sus manos sosteniéndome. Recuerdo que olía a algo amargo y reconfortante que mi madre me dijo más tarde era una bebida llamada café, y recuerdo sentirme segura por primera vez desde que nuestra nave había sido atacada. Había algo en la forma en que lo miraba,
con esos ojos compuestos que reflejaban su rostro en mil facetas, que hacía que Marcus se sintiera expuesto de maneras que ninguna negociación galáctica jamás había logrado. Como si ella pudiera ver a través de las capas de pulimento diplomático hasta el hombre que solía ser, el comandante de estación que había tomado una decisión simple basada en la decencia humana básica antes de que todo se complicara con política y consecuencias. Siira intervino, sus colores cambiando a tonos más serios. Almirante, debemos hablar en privado. Lo que tengo que decir es para sus oídos primero, antes de que involucre a sus superiores o al Consejo Humano, porque involucra a mi hija y la deuda de sangre luminosa que ha definido nuestras relaciones durante estos 12 años, y porque lo que voy a pedir violará probablemente una docena de tratados y pondrá en peligro todo lo que hemos construido. Marcus sintió que su instinto militar, adormecido por años de complacencia diplomática, de repente se agudizaba. Por supuesto, mi oficina está libre de vigilancia por razones de seguridad, podemos hablar allí. Y condujo a la delegación TH-Raxi a través de corredores que se habían vaciado misteriosamente. Chen sin duda había despejado la ruta para evitar incidentes diplomáticos o, más probablemente, para evitar que demasiados testigos presenciaran lo que estaba a punto de suceder. En su oficina, con las puertas selladas y los campos de privacidad activados que convertirían cualquier intento de escucha en estática sin sentido, Siira finalmente dejó caer la formalidad diplomática y sus colores se desplazaron a patrones que Marcus había aprendido a reconocer como preocupación profunda mezclada con determinación. La guerra con los Borkai ha llegado a un punto crítico, comenzó sin preámbulo, después de 12 años de conflicto que ha consumido 100 mundos y billones de vidas, finalmente tenemos una oportunidad de terminarla, nuestras fuerzas combinadas, TH-Raxi, Salari, incluso los contempladores silenciosos que rara vez se involucran en asuntos de las razas más jóvenes, han localizado el mundo fortaleza desde donde los señores de la guerra Borkai coordinan sus operaciones, es un sistema que han fortificado durante generaciones, un nudo de defensas que haría que atacarlo fuera virtualmente suicida, excepto que tenemos algo que ellos no saben que tenemos. LYSS Ara tomó la palabra, y Marcus notó que hablaba con la confianza de alguien educado para el liderazgo. He pasado los últimos 6 años entrenando en la Academia Estratégica de las Mareas Profundas, estudiando tácticas militares eno-específicas, especializándome en operaciones de infiltración de sistemas hostiles. Me he convertido en lo que mi gente llama una bailarina de filo oscuro, lo que ustedes los humanos aproximarían como fuerzas especiales de élite, y he sido seleccionada para liderar la operación que podría terminar esta guerra. Marcus sintió que su sangre se enfriaba, comenzando a ver hacia dónde iba esto. Siira, por favor dime que no has venido aquí para pedirme que bendiga una misión suicida para tu hija. La deuda de sangre luminosa no requiere que ella se sacrifique para probar algo. Los colores de Siira destellaron en patrones complejos. No está aquí para morir, almirante, está aquí porque necesita algo que solo los humanos pueden proporcionar, necesita la terquedad irracional de su especie. La negativa a aceptar lo imposible que salvó su vida hace 12 años, hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. La operación requiere penetrar defensas que destruirían cualquier nave convencional. Requiere pilotos que puedan volar maniobras que las simulaciones informáticas clasifican como imposibles. Requiere gente que cuando enfrenten probabilidades de cero supervivencia no calculen el riesgo racional sino que simplemente pregunten, ¿cómo lo hacemos de todos modos? Requiere, en pocas palabras, humanos. Y no cualquier humano sino los mejores que tengan. Marcus se dejó caer en su silla, su mente acelerándose a través de las implicaciones. Estás pidiendo que asigne pilotos humanos a una operación TH-Raxi detrás de las líneas enemigas, en un sector donde oficialmente no tenemos presencia militar, violando el tratado de no interferencia que específicamente prohíbe la participación humana en el conflicto Borkai, lo cual no solo arriesgaría a mis pilotos sino que podría destruir la posición política de la humanidad en el Consejo Galáctico si se descubre. LYSS Ara se inclinó hacia adelante, sus colores intensificándose. Almirante Webb, usted arriesgó su carrera, su estación, potencialmente la seguridad de su gente cuando nos aceptó como refugiados sin autorización, cuando gastó recursos salvándome cuando podría haberlos conservado para emergencias humanas. Usted no calculó las probabilidades políticas entonces, simplemente vio a alguien que necesitaba ayuda y ayudó. Ahora le estoy pidiendo que haga lo mismo de nuevo, pero esta vez la vida que puede salvar no es solo la mía sino las de billones que seguirán muriendo si esta guerra continúa. Marcus miró a esta joven alienígena que había sostenido como una criatura moribunda hacía lo que parecía toda una vida, vio la determinación en sus patrones de color, el fuego de alguien que había decidido que su vida tenía un propósito más allá de simplemente existir, y se vio a sí mismo hace 12 años, más joven, más idealista,
más dispuesto a confiar en sus instintos sobre los manuales de protocolo. Incluso si estuviera de acuerdo, no puedo simplemente asignar pilotos militares a esto, el alto mando me crucificaría, la revisión parlamentaria me destituiría, y los diplomáticos tendrían un colapso colectivo, pero incluso mientras decía las palabras, su mente ya estaba trabajando el problema, buscando ángulos, encontrando soluciones en los espacios entre las reglas. Siira hizo un sonido que el traductor interpretó como risa amarga. Es por eso que no estamos pidiendo que asigne personal militar oficial, estamos pidiendo voluntarios civiles técnicamente. Pilotos que elijan tomar licencia no remunerada de sus posiciones para servir como consultores independientes en una operación que oficialmente no existe, es una ficción legal tan delgada que es casi transparente. Pero es suficiente para darle negación plausible si todo sale mal. Marcus se levantó caminando hacia la ventana donde las estrellas brillaban con indiferencia fría. Estás pidiéndome que envíe a mi gente a morir en una misión que no puedo reconocer oficialmente. Que encuentre pilotos dispuestos a arriesgar todo sin reconocimiento, sin respaldo oficial, sin garantía de que si son capturados o asesinados su gobierno siquiera admitirá que existieron. ¿Entiendes lo que estás pidiendo? Se volvió para enfrentarlas, porque yo sí. Estás pidiendo exactamente el tipo de operación sucia que los Borkai han estado usando para justificar sus atrocidades. Estás pidiendo que me convierta en el tipo de oficial que envía gente a morir en guerras secretas, y la parte que me aterra es que estoy considerándolo, porque tienes razón. Es exactamente lo que haríamos los humanos, encontrar el ángulo imposible y atacarlo de todos modos. LYSS Ara se acercó a la ventana, parándose junto a él, su altura ahora igualaba la suya. Mi madre me ha contado la historia de mi rescate 1000 veces, como usted se arrodilló junto a una alienígena moribunda sin saber si era una amenaza, como ordenó a su equipo médico que intentara lo imposible, como convirtió toda su estación en un laboratorio de emergencia para salvar una vida que la mayoría de los comandantes habrían descartado como pérdida aceptable. Esa historia se cuenta en toda la casa de las mareas carmesí, se enseña en nuestras escuelas como un ejemplo de verdadero liderazgo, y la razón por la que vine a usted específicamente, la razón por la que me negué a tratar con cualquier otro oficial humano, es porque necesito que ese Marcus Webb, no el almirante pulido que se ha convertido sino el comandante de estación que confiaba en su corazón sobre su cabeza, tome esta decisión. Las palabras de LYSS Ara golpearon algo profundo dentro de Marcus, un recordatorio de quién había sido antes de que las condecoraciones y las responsabilidades lo enterraran, y se encontró preguntando no, ¿cuáles son las implicaciones políticas? Sino la pregunta más simple y antigua, ¿es lo correcto? Y cuando lo formuló de esa manera, cuando despojó todas las capas de complejidad diplomática, la respuesta era terriblemente clara. Dame 24 horas, dijo finalmente, no te prometo nada, pero conozco gente, pilotos que han estado volviendo locos con misiones de patrulla de rutina, que se unieron al servicio no para hacer guardia en las fronteras tranquilas sino para empujar los límites de lo posible. Déjame hablar con ellos, presentar esto como lo que es, y ver quién es lo suficientemente loco o lo suficientemente valiente para ser voluntario, pero LYSS Ara la miró directamente. Si hago esto, si encuentro a tu equipo, tú tienes que prometerme algo a cambio, tienes que prometerme que darás todo lo posible para traerlos de vuelta, que sus vidas no son solo piezas de ajedrez en tu estrategia sino personas que confían en que su líder los valora como más que recursos gastables. Los colores de LYSS Ara se desplazaron a un azul profundo y solemne que el traductor marcó como juramento sagrado. Le prometo por la deuda de sangre luminosa que une a nuestras casas, por la vida que usted me devolvió, que trataré a cualquier humano que me confíe como trataría a mi propia familia de Marea. Sus vidas serán tan preciosas para mí como la mía propia, y no los sacrificaré a menos que esté dispuesta a morir junto a ellos. Era suficiente, tenía que ser suficiente, y Marcus activó su comunicador personal. Capitán Chen, necesito que convoques una reunión, lista de asistentes restringida. Quiero a todos los pilotos de élite actualmente en la estación que tengan experiencia en infiltración de sistemas hostiles o maniobras de combate de alta dificultad, y Chen, esto es estrictamente voluntario, déjalo claro cuando los contactes. Nadie viene a menos que elija venir. La reunión se organizó en una de las salas de briefing selladas que técnicamente no existían en los planos de la estación, el tipo de espacio donde se discutían operaciones que requerían negación plausible. Y cuando Marcus entró encontró a 18 pilotos esperando, una mezcla de veteranos cubiertos de cicatrices y jóvenes con ojos hambrientos que todavía creían que eran inmortales. Y Chen parada al frente con una expresión que decía claramente que sabía que Marcus estaba a punto de hacer algo que probablemente era brillante o catastrófico o ambos. Marcus no perdió tiempo en preliminares,
lo que voy a decirles está clasificado en niveles que técnicamente no tengo autorización para revelar. Si eligen participar estarán operando completamente fuera de canales oficiales, sin respaldo militar reconocido, sin rescate garantizado si las cosas salen mal, y sin reconocimiento público incluso si tienen éxito. Sus familias no sabrán dónde están, sus archivos mostrarán que están de licencia no remunerada, y si mueren lo más probable es que sus nombres terminen en una lista de civiles muertos en accidentes de navegación desafortunados. Vio como algunos de los pilotos se tensaban calculando el riesgo, pero más se inclinaban hacia adelante, repentinamente más interesados porque cualquier cosa que requiriera ese nivel de secreto era automáticamente más interesante que otra patrulla de rutina. Los TH-Raxi están planeando una operación de decapitación contra el mando Borkai, una misión de infiltración profunda en territorio hostil que requiere atravesar defensas que sus propios analistas clasifican como impermeables. Necesitan pilotos que puedan volar naves modificadas TH-Raxi a través de campos de minas adaptativas, matrices de sensores superpuestos, y patrones de fuego automatizados diseñados para eliminar cualquier cosa que se mueva. Necesitan gente que pueda hacer maniobras que las computadoras dicen que son imposibles, que puede reaccionar en milisegundos a amenazas que cambian más rápido de lo que los sistemas automatizados pueden rastrear. Necesitan, en pocas palabras, pilotos humanos operando al límite absoluto de capacidad, y están pidiendo voluntarios. El silencio que siguió duró quizás 5 segundos antes de que un piloto en la parte de atrás, el teniente Marcus Raser Ramírez, cuya hoja de servicio incluía 3 imposibles confirmados y una reprimenda formal por acrobacia aérea excesivamente creativa durante combate, levantara la mano, almirante, cuando partimos, y eso rompió el dique porque de repente todos estaban hablando a la vez, haciendo preguntas sobre especificaciones de naves, perfiles de misión, composición de equipo y... Marcus tuvo que levantar las manos para silencio. Esto no es una orden, es una solicitud. Cualquiera que se una lo hace sabiendo que estoy pidiendo que arriesguen todo por una causa que oficialmente no es nuestra pelea, así que quiero que se tomen las próximas 6 horas. Piensen realmente en lo que están considerando, hablen con sus familias si las tienen, y luego si todavía están interesados, reporten a la bahía de Hangar 7 donde la líder de la misión les dará un briefing técnico completo. Cuando la reunión se dispersó, Chen se acercó a Marcus con expresión que mezclaba admiración y exasperación. Señor, se da cuenta de que probablemente acaba de iniciar un incidente diplomático, violó media docena de tratados, y posiblemente terminó su carrera, ¿verdad? Y Marcus sonrió sin humor. Oh, estoy completamente consciente, capitán, pero hace 12 años tomé una decisión que todos me dijeron que era tácticamente cuestionable y políticamente arriesgada, y resultó ser lo mejor que he hecho en mi vida. Tal vez es hora de confiar en ese instinto de nuevo. 6 horas después, todos los 18 pilotos se reportaron a la bahía de Hangar 7, y con ellos estaba LYSS Ara parada junto a lo que Marcus reconoció como una nave de infiltración TH-Raxi, una obra de arte de ingeniería que parecía cambiar de forma incluso mientras la miraba, sus superficies fluyendo con tecnología de camuflaje adaptativo que hacía que los mejores sistemas de sigilo humanos parecieran juguetes de niños. Durante las siguientes 72 horas, la bahía de Hangar se convirtió en un espacio híbrido de entrenamiento intensivo donde pilotos humanos aprendían a interfaz con tecnología TH-Raxi, donde 2 especies con biología completamente diferente encontraban lenguaje común en la física universal de la velocidad, el impulso y la maniobra de combate, y Marcus observaba cuando podía, viendo cómo LYSS Ara trabajaba con el equipo, nunca pidiendo nada que no estuviera dispuesta a demostrar ella misma, volando maniobras que desafiaban la creencia incluso cuando la veías con tus propios ojos, y gradualmente ganándose el tipo de respeto que no venía de rangos o títulos sino de competencia pura y liderazgo, por ejemplo. Fue durante una de estas sesiones de observación que Chen se acercó con un datapad, su expresión sombría. Almirante, tenemos un problema, inteligencia naval interceptó comunicaciones Borkai cifradas, están moviendo su flota principal, reorganizando sus defensas. Alguien les filtró información sobre la operación planeada, no especificidades pero suficiente para ponerlos en alerta alta. LYSS Ara dice que esto reduce su ventana de oportunidad de semanas a días, tal vez horas. Si van a ir, tiene que ser ahora antes de que los Borkai terminen de fortificar sus posiciones. Marcus sintió que su estómago se hundía porque ahora significaba con apenas 3 días de entrenamiento con pilotos que apenas estaban comenzando a dominar los sistemas TH-Raxi, con 1000 detalles de planificación todavía sin resolver, pero también sabía que en operaciones militares rara vez conseguías las condiciones ideales, trabajabas con lo que tenías o perdías la oportunidad por completo. Reúne al equipo, ordenó, déjale saber la situación,
y que sea su decisión si proceden o abortan, no voy a obligar a nadie a volar una misión suicida en hardware que apenas conocen. Cuando los pilotos se reunieron, cuando LYSS Ara les explicó cómo la situación táctica había cambiado y cómo sus probabilidades de supervivencia, ya escasas, acababan de caer aún más, Marcus vio cómo se miraban entre sí, comunicándose en ese lenguaje silencioso que los combatientes desarrollan, y fue Racer quien habló por todos. Señora, con respeto, nos unimos sabiendo que esto era probablemente un viaje de ida. Que las probabilidades estuvieran ligeramente más contra nosotros no cambia los cálculos fundamentales. Todavía es la misión más importante que probablemente jamás volaremos, todavía es la oportunidad de hacer algo que realmente importa en lugar de otra patrulla aburrida, y honestamente, sonrió con esa sonrisa de depredador que todos los buenos pilotos de combate compartían, el hecho de que sea casi imposible solo lo hace más interesante. El lanzamiento fue programado para 18 horas después, tiempo apenas suficiente para los controles finales del sistema y las preparaciones personales que la gente hace cuando sabe que podría no regresar. Y Marcus pasó esas horas en un estado de ansiedad apenas controlada, revisando planes de misión que no podía cambiar, verificando sistemas que no entendía completamente. Básicamente cualquier cosa para evitar pensar en el hecho de que había enviado a 18 personas, gente bajo su mando, que confiaba en su juicio, a lo que muy bien podría ser su muerte. Fue Siira quien lo encontró en su oficina 3 horas antes del lanzamiento, mirando por la ventana el vacío del espacio como si pudiera encontrar respuestas en las estrellas indiferentes. Almirante, reconozco esa expresión. La he visto en cada comandante que ha enviado gente a morir, la culpa preventiva de saber que tomó una decisión que costará vidas y preguntarse si fue la correcta. Marcus no se volvió. ¿Cómo lo soportas? ¿Cómo envías a tu propia hija, alguien que casi perdiste una vez, de vuelta al peligro? ¿Cómo vives con esa elección? Los colores de Siira se desplazaron a tonos contemplativos. No vivo con ella cómodamente, pero la alternativa es peor. La alternativa es mantenerla segura mientras otros mueren en batallas que ella podría ayudar a ganar. Es valorar mi paz mental sobre las vidas de billones, y esa es una ecuación moral que no puedo equilibrar, así que en cambio confío en su entrenamiento, en su habilidad, en la deuda de sangre luminosa que significa que el universo le debe una oportunidad de vivir. Porque ya debería haber estado muerta. Sé que es superstición ilógica, pero a veces lo ilógico es todo lo que tenemos para mantenernos cuerdos. Se acercó a la ventana, parándose junto a él. Usted me dio mi hija de vuelta cuando todas las probabilidades decían que debía morir. Ahora estoy confiando en que la determinación humana, esa terquedad irracional que desafía estadísticas y sentido común, puede hacer el imposible de nuevo, no porque sea lógico sino porque he visto a su especie lograr lo imposible cuando cualquier otra raza habría rendido. Así que no me pregunte cómo lo soporto, almirante, pregúntese en cambio por qué confío en los humanos más de lo que confío en las probabilidades. Cuando finalmente llegó la hora del lanzamiento, toda la operación se reunió en la bahía de Hangar. 18 pilotos humanos en trajes de vuelo modificados que mezclaban tecnología de ambas especies. LYSS Ara en el centro con su armadura de bailarina de filo oscuro que cambiaba colores en patrones que Marcus había aprendido significaban preparación para batalla. Y las naves de infiltración TH-Raxi alineadas como depredadores elegantes listos para la caza. Marcus se paró frente al grupo consciente de que cualquier cosa que dijera sería inadecuada para el momento, pero sabiendo que tenía que decir algo de todos modos. No voy a mentirles sobre lo que enfrentan, es probable que sea el vuelo más difícil de sus vidas. Contra defensas diseñadas por una especie que ha estado librando guerras interestelares desde antes de que la humanidad inventara la rueda, las probabilidades estadísticas dan a esta misión menos de 30% de posibilidades de éxito y menos de 10% de que todos regresen vivos. Hizo una pausa, mirando cada rostro, memorizando características porque si no regresaban quería poder recordar exactamente a quién había enviado, pero las estadísticas no saben sobre la terquedad humana. No pueden calcular lo que sucede cuando pilotos que han pasado toda su vida empujando límites deciden que imposible es solo una sugerencia. No pueden predecir lo que 18 humanos y una TH-Raxi que se niega a aceptar el destino pueden lograr cuando están unidos por propósito común. Su voz se volvió más suave pero de alguna manera más intensa. LYSS Ara, cuando eras una niña moribunda en mis brazos, alguien me dijo que intentar salvarte era tácticamente cuestionable, que los recursos deberían conservarse para emergencias humanas, y ignoré ese consejo porque a veces lo correcto y lo táctico no son lo mismo. Ahora estás parada aquí, adulta, guerrera, líder. Prueba viviente de que negarse a aceptar lo imposible no es una ingenuidad sino una filosofía funcional. Así que te confío a estos pilotos,
a esta gente que eligió arriesgar todo por una causa que ni siquiera es oficialmente suya. Y confío en que harás el imposible de nuevo, no porque las probabilidades lo favorezcan, sino porque he aprendido que cuando los humanos y los TH-Raxi que piensan como humanos deciden que algo debe hacerse, el universo tiene esta manera extraña de reorganizarse para hacer espacio. LYSS Ara dio un paso adelante, sus colores brillando en patrones de respeto formal. Almirante Marcus Webb, hace 12 años me dio vida cuando la muerte era certeza, hoy me da la oportunidad de usar esa vida para algo que importa. Le prometo por la deuda de sangre luminosa que une a nuestras casas que haré todo lo posible para traer a su gente a casa, que sus vidas serán sagradas para mí como la mía propia, y que si esta misión tiene éxito, será recordada no como victoria TH-Raxi sino como prueba de lo que es posible cuando las especies eligen ver más allá de las diferencias hacia propósito compartido. Los pilotos abordaron sus naves interfazando con sistemas que todavía eran mitad misterio para ellos, confiando en entrenamiento e instinto por igual. Y uno por uno las naves de infiltración se elevaron del piso de la bahía con esa gracia antinatural que desafiaba lo que Marcus sabía sobre física, sus sistemas de camuflaje activándose hasta que eran apenas distorsiones en el aire, fantasmas que apenas existían en el espectro visible. Marcus observó desde el centro de control mientras la formación se alejaba de la estación, las naves volviéndose invisibles para la mayoría de los sensores a medida que se alejaban, y luego no había nada que hacer excepto esperar. Las siguientes 36 horas fueron un ejercicio de tortura refinada, sin comunicaciones de la fuerza de ataque porque el silencio de radio era esencial para mantener el sigilo, sin actualizaciones excepto informes de inteligencia ocasionales sobre movimientos de flotas Borkai que no revelaban nada útil. Solo Marcus y su ansiedad y el peso creciente de saber que había apostado vidas en una misión que podría terminar con todos ellos muertos o peor, capturados y torturados por información sobre capacidades humanas que los Borkai estarían encantados de extraer. Fue a las 34 horas cuando la primera señal llegó, no a través de canales militares oficiales sino a través de una frecuencia civil oscura que Chen había estado monitoreando, un estallido de transmisión corto que se decodificó a solo 2 palabras: puerta abierta. Marcus sintió que algo en su pecho se aligeraba porque puerta abierta era el código para fase 1 exitosa, significaba que el equipo de infiltración había penetrado el perímetro externo Borkai, había sobrevivido a las defensas automatizadas que se suponía que eran impenetrables, pero también significaba que ahora estaban en las profundidades del territorio enemigo sin ruta de escape fácil, comprometidos con una misión que solo tenía 2 resultados posibles: éxito completo o fracaso catastrófico. Las siguientes 6 horas no trajeron más comunicaciones, y Marcus se encontró observando los feeds de noticias galácticas, buscando cualquier indicio de que algo estaba sucediendo en el espacio Borkai. Pero había solo el flujo habitual de propaganda de guerra y contrademandas, ninguna indicación de que una operación que podría terminar un conflicto de 12 años estaba desarrollándose en esos momentos. Fue Chen quien notó primero el cambio, su voz repentinamente tensa mientras revisaba los informes de inteligencia en tiempo real. Señor, estamos detectando emisiones energéticas masivas del sistema Borkai Prime. Lectura consistente con explosiones de reactor múltiples o detonaciones de armas de rendimiento estratégico, y espere, la red de comunicaciones Borkai acaba de volverse completamente oscura. Todas las transmisiones desde sus sectores de comando cesaron simultáneamente. Marcus se inclinó sobre los monitores, su corazón acelerándose porque si las instalaciones de comando Borkai estaban destruidas, si el equipo de ataque había realmente logrado la decapitación de liderazgo que era su objetivo, entonces la guerra podría haber cambiado fundamentalmente en los últimos minutos, pero también significaba que LYSS Ara y los pilotos humanos habían estado en el epicentro de cualquier infierno había ocurrido allí, y no había manera de saber si habían sobrevivido al caos que habían creado. Las horas que siguieron fueron confusión a escala galáctica mientras las redes de noticias trataban de dar sentido a lo que estaba sucediendo. Los Borkai primero negaron que algo hubiera ocurrido, luego admitieron sabotaje menor. Luego de repente sus canales diplomáticos estaban inundando el Consejo Galáctico con solicitudes de cese al fuego y negociaciones de paz. Y los analistas políticos se volvieron locos tratando de entender qué había causado un cambio tan dramático en una potencia militar que había estado ganando la guerra apenas días antes. Fue 18 horas después de la detección inicial de explosiones, cuando Marcus había renunciado a dormir por completo y estaba funcionando con cafeína pura y adrenalina, que Chen irrumpió en su oficina con una expresión que no podía decidir entre júbilo y shock. Señor, tenemos contacto por radio, es mejor que escuche esto usted mismo. La voz que salió del comunicador estaba distorsionada por interferencia y fatiga pero inconfundiblemente pertenecía a Araser,
Estación Arcturus, esto es maldición, ni siquiera sé cuál es nuestro indicativo de llamada oficial para esta misión. Esto es el equipo de consultoría independiente regresando de labores contractuales extendidas, solicitando permiso para atracar y por favor tengan equipos médicos listos, tenemos algunas heridas pero todos estamos vivos, repito, todos los 18. Consultores humanos están vivos, aunque algunos de nosotros vamos a necesitar vacaciones extendidas después de esto. Marcus sintió que sus rodillas casi cedían con alivio, tuvo que apoyarse contra su escritorio mientras respondía, permiso concedido, Bahía Médica 2 está siendo preparada ahora, ¿cuál es el estado de su líder de misión? Hubo una pausa antes de que una voz diferente respondiera. La calidad musical de LYSS era inconfundible incluso a través de la estática, Almirante Webb, le estoy devolviendo su gente como prometí, un poco golpeados, muy cansados, pero todos enteros, la misión fue creo que exitosa. Es un eufemismo considerable, la estructura de comando Borkai ya no existe, sus señores de guerra están muertos o huyendo, y su coalición militar se está desintegrando mientras hablamos, la guerra no ha terminado oficialmente pero está terminada en cualquier sentido significativo. Su voz se suavizó volviéndose más personal y Almirante sus pilotos, su gente son absolutamente locos, volaron maniobras que habrían matado a la mayoría de los pilotos TH-Rax si confiaron en instinto cuando los sensores eran inútiles, y cuando las defensas Borkai se adaptaron a nuestras tácticas más rápido de lo anticipado, improvisaron contramedidas que no estaban en ningún manual de entrenamiento porque aparentemente los humanos no entienden el concepto de limitaciones fijas, voy a recomendar a cada uno de ellos para la más alta condecoración que mi casa puede otorgar a No TH-Raxi, aunque entiendo que oficialmente esta misión nunca ocurrió así que probablemente esas medallas permanecerán clasificadas por generaciones. Cuando las naves de infiltración finalmente atracaron, cuando Marcus vio a los pilotos emerger exhaustos pero vivos, muchos apoyándose en sus compañeros de equipo, algunos con vendajes que mostraban tratamiento médico de emergencia. Todos con los ojos de gente que había visto cosas que los cambiarían permanentemente, sintió una mezcla compleja de orgullo y culpa porque sí, habían logrado algo extraordinario, habían ayudado a terminar una guerra que había matado a billones, pero también los había enviado al infierno y el hecho de que hubieran sobrevivido era tanto suerte como habilidad. LYSS Ara fue la última en desembarcar, su armadura de bailarina de filo oscuro marcada con cicatrices de batalla que Marcus no quería pensar demasiado, sus colores apagados por fatiga pero estables, saludables, vivos, y cuando sus ojos se encontraron a través de la bahía de Hangar algo pasó entre ellos, un entendimiento que trascendía palabras sobre deudas pagadas y círculos completados y la manera extraña en que el universo a veces permitía que historias tuvieran finales apropiados. Hubo un debrief obligatorio por supuesto, horas de grabar cada detalle de la misión para archivos que serían sellados en bóvedas de seguridad durante décadas. Y luego vinieron las semanas de consecuencias mientras la galaxia se reorganizaba alrededor del repentino colapso del poder Borkai, tratados que requerían la participación de Marcus como representante humano senior, negociaciones que determinaban cómo sería el orden de posguerra, y en medio de todo eso, silenciosamente, los 18 pilotos regresaron de su licencia no remunerada, a sus posiciones regulares. Y nadie preguntaba oficialmente dónde habían estado aunque las historias circulaban en susurros en bares de pilotos y salas de reuniones donde la gente que realmente sabía reconocía que algo significativo había ocurrido incluso si los detalles permanecían clasificados. Fue 3 meses después cuando el polvo político finalmente se había asentado y el Tratado de las Mareas Rotas había sido firmado formalmente terminando la guerra TH-Raxi Borkai, que Siira solicitó una última reunión con Marcus. Esta vez sin pompa diplomática, solo ella y LYSS Ara en su oficina como habían estado aquella primera vez cuando habían pedido lo imposible. La deuda de sangre luminosa está cumplida, dijo Siira sin preámbulo, usted salvó a mi hija, yo confié la seguridad de mi hija a su gente, y juntos logramos lo que ninguna especie podría haber hecho sola. Los archivos TH-Raxi registrarán que la Casa de las Mareas Carmesí y el almirante Marcus Webb de la humanidad están unidos por lazos que trascienden alianzas políticas ordinarias, que somos familia en el sentido más verdadero que mi cultura reconoce. Marcus asintió sintiendo el peso de lo que esas palabras significaban en la sociedad TH-Raxi, es un honor que nunca esperé y que no estoy seguro de merecer, pero lo acepto en el espíritu que se ofrece. Como reconocimiento de que a veces las conexiones más importantes trascienden la política o la estrategia, a veces simplemente se trata de ver a otro ser que necesita ayuda y elegir ayudar sin calcular el retorno. LYSS Ara habló entonces, sus colores cambiando a tonos que Marcus había aprendido a asociar con emoción profunda y sinceridad,
almirante, he pasado toda mi vida adulta entrenando para ser guerrera, aprendiendo tácticas y estrategia, estudiando cómo ganar batallas y guerras, pero la lección más importante que he aprendido no vino de ninguna academia militar, vino de usted hace 12 años cuando era demasiado joven para entenderla completamente, me enseñó que la verdadera fuerza no es la capacidad de destruir sino la voluntad de proteger, que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo sino la elección de actuar con compasión incluso cuando el miedo aconseja cautela, y que la verdadera victoria no se mide en territorios conquistados, sino en vidas salvadas y conexiones forjadas. Se acercó a su escritorio colocando algo sobre su superficie, un cristal pequeño que brillaba con luz interna y cambiaba colores en patrones hipnóticos. Esto es un archivo de memoria TH-RACSI, contiene cada grabación que existe de nuestra primera reunión, mi rescate, el trabajo que su equipo hizo para salvarme, lo he visto miles de veces estudiándolo, tratando de entender qué hace que su especie sea diferente y creo que finalmente lo entiendo. Ustedes los humanos no son más fuertes que otras razas, no son más inteligentes, su tecnología es primitiva comparada con civilizaciones que han existido por milenios, pero tienen algo que la mayoría de las especies pierden en su camino hacia la sofisticación, tienen la capacidad de ver a un extraño y elegir cuidar, de enfrentar lo imposible y preguntar cómo en lugar de aceptar no se puede, de construir conexiones basadas no en beneficio mutuo sino en empatía simple y eso, más que cualquier arma o nave o estrategia, es lo que hace a la humanidad peligrosa y preciosa en igual medida. Marcus aceptó el cristal, sosteniéndolo cuidadosamente viendo cómo la luz danzaba a través de sus facetas. LYSS Ara, cuando te sostuve por primera vez, moribunda en mis brazos. No estaba pensando en lecciones filosóficas o significado galáctico, solo estaba pensando que eras una niña que necesitaba ayuda y que tenía la capacidad de intentar ayudar. Todo lo demás, la alianza, la misión, este momento ahora, son consecuencias que nunca habría podido predecir, pero supongo que ese es el punto. Nunca sabes cómo las acciones simples se propagarán hacia afuera, cómo elegir bondad en un momento puede cambiar trayectorias que afectan a billones, así que no me des demasiado crédito por sabiduría estratégica. Simplemente seguí mi instinto y tuve la suerte de que funcionara. Siira hizo el gesto TH-RACSI que significaba afectuosa exasperación. Almirante incluso ahora minimiza lo que hizo, pero lo dejaré guardar su humildad si es importante para usted, pero sepa esto. La historia recordará esta era no por las batallas peleadas o los tratados firmados, sino por los momentos cuando las especies eligieron verse entre sí como personas en lugar de recursos, y usted, lo quiera o no, se ha convertido en símbolo de esa posibilidad, el humano que tocó el corazón TH-RACSI y mostró que las conexiones reales entre las estrellas son posibles. Las dos TH-RACSI se marcharon poco después, regresando a su nave para el largo viaje de vuelta a los mundos de las mareas carmesí, y Marcus se quedó en su oficina sosteniendo el cristal de memoria, pensando en cómo las vidas se entrelazaban de maneras impredecibles, cómo una decisión tomada en un momento de crisis podía resonar a través de años y años luz, como una niña alienígena moribunda se había convertido en guerrera que había ayudado a terminar una guerra, y como un comandante de estación siguiendo su corazón se había convertido en almirante que había ayudado a remodelar el equilibrio de poder galáctico. Esa noche, por primera vez en meses, Marcus durmió profundamente y sin pesadillas, y soñó con estrellas que ya no parecían indiferentes sino llenas de posibilidades, soñó con naves que volaban entre mundos llevando no armas sino ideas, no conquistadores sino embajadores de empatía, soñó con un futuro donde la humanidad sería recordada no por su capacidad de guerra sino por su negativa a dejar que la vastedad del espacio fuera excusa para la indiferencia ante el sufrimiento. Y cuando despertó, con la luz artificial de la estación simulando amanecer a través de su ventana, supo que el sueño no era solo fantasía sino posibilidad real, algo que su especie podía elegir hacer realidad si suficientes personas decidían que valía la pena intentarlo. Un paso simple de bondad a la vez, hasta que la galaxia estuviera conectada no por conquista o comercio sino por la red infinitamente compleja de conexiones personales que trascendían biología y cultura y todo lo que hacía a las especies diferentes porque al final, bajo las pieles de colores cambiantes o los exoesqueletos quitinosos o la carne suave de mamífero, había algo fundamental que la vida sintiente compartía, la capacidad de cuidar, de conectar, de elegir compasión sobre conveniencia, y si eso no era base suficiente para construir una civilización galáctica genuina, entonces Marcus no sabía que lo sería. Así que cuando se vistió ese día y se preparó para enfrentar las 1000 pequeñas crisis que definían el mando de sector, lo hizo con renovado sentido de propósito, recordando que cada decisión, sin importar cuán pequeña, era oportunidad de elegir el tipo de universo que quería ayudar a crear, uno donde una niña alienígena
Moribunda podía crecer para convertirse en guerrera y pacificadora, donde pilotos humanos podían arriesgar todo por una causa que no era oficialmente suya porque era lo correcto, donde las especies separadas por evolución y distancia podían encontrar terreno común en la simple verdad de que la vida era preciosa sin importar la forma que tomara, y mientras Marcus caminaba a través de los corredores de la estación Arcturus, pasando por tripulantes humanos y visitantes alienígenas de una docena de especies diferentes, todos compartiendo este pequeño anillo de metal y aire en el vacío, sintió algo que había perdido en los años de politiquería diplomática, sintió esperanza pura y simple. La creencia fundamental de que a pesar de toda la evidencia de crueldad e indiferencia en el universo, todavía había espacio para bondad, todavía había valor en elegir ver a otros como merecedores de compasión. Todavía había sentido en creer que una persona, una decisión, una acción simple de decencia humana básica podía propagar ondas que cambiaban galaxias, y esa creencia, más que cualquier nave de guerra o tratado o ventaja tecnológica, era lo que haría de la humanidad no solo sobrevivientes entre las estrellas sino constructores del tipo de civilización que valía la pena construir. Una que sería recordada no cuando todas sus estructuras se hubieran convertido en polvo sino en las historias que otras especies contarían sobre la vez que los humanos les mostraron que imposible era solo otra palabra para aún no hemos encontrado la manera, y mientras esa historia siguiera siendo contada, mientras una joven T.H. Raxi que debería haber muerto pudiera cantar canciones de gratitud con voz de campanas de cristal, mientras los pilotos pudieran reunirse en bares tranquilos y compartir historias clasificadas de la misión que nunca existió oficialmente pero que había cambiado todo, entonces Marcus sabía que había valido la pena, cada momento de duda, cada noche sin dormir, cada riesgo político, todo había valido la pena porque al final, cuando quitabas todas las capas de complejidad, todo se reducía a la pregunta más simple: cuando viste a alguien sufriendo y tuviste el poder de ayudar, ¿qué elegiste? Y Marcus Webb, primero como comandante de estación y ahora como almirante de sector, había elegido ayudar, y esa simple elección, repetida una y otra vez a través de los años, había construido algo hermoso y frágil y absolutamente esencial. Había construido un puente entre mundos que nunca debieron conectarse, y sobre ese puente caminaban ahora humanos y T.H. Raxi juntos, familia no por sangre sino por elección, unidos por deuda de sangre luminosa que era realmente solo otra manera de decir que algunas conexiones trascienden toda lógica y estrategia, que algunas relaciones se forjan en el fuego de momentos imposibles y emergen más fuertes que cualquier aleación, y que a veces, solo a veces, el universo permitía que historias tuvieran los finales que merecían, no felices necesariamente porque la vida era demasiado complicada para eso, pero apropiados, satisfactorios, completos de maneras que hacían que todo el dolor del viaje valiera la pena. Y mientras Marcus finalmente se sentaba en su escritorio y comenzaba a trabajar en los informes que definían sus días, notó que el cristal de memoria que LYSS Ara había dejado estaba brillando suavemente en un rayo de luz artificial, sus colores cambiantes pintando arcoíris en las paredes de su oficina. Recordatorio constante de que 12 años atrás una decisión simple había cambiado todo, y que cada día traía nuevas oportunidades para decisiones que podrían hacer lo mismo, y ese pensamiento, más que cualquier otra cosa, era lo que lo hacía sonreír mientras enfrentaba el trabajo sin fin de construir una civilización galáctica, una conexión compasiva a la vez, sabiendo que en algún lugar entre las estrellas, una joven T.H. Raxi que llevaba su nombre en los archivos eternos de su gente como Salvador y familia estaba haciendo lo mismo, y que juntos, humanos y T.H. Raxi y todas las especies que eligieron ver más allá de las diferencias hacia posibilidad compartida, estaban escribiendo una nueva historia galáctica, una donde la respuesta a ¿por qué ayudaste cuando no había beneficio para ti? Sería siempre simplemente porque podía, y porque eso es lo que hacen las familias, y si eso no era legado suficiente para una vida de servicio, entonces Marcus no sabía que lo sería.